Hola, hoy hablaremos de riesgos naturales y vulnerabilidad de la población. Dando una definición de riesgos naturales, es todo aquello provocado de forma natural y que excede la capacidad de procedimientos de resolución del humano, con la probabilidad que en el territorio y sociedad en que se habita salga sumamente perjudicada. Es decir, entonces, tiene un impacto demográfico, ecológico, económico y social. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para considerar a una población vulnerable? El primer parámetro, dicho sea de paso, es la misma vulnerabilidad, donde se clasifica en riesgo colectivo y no colectivo. El riesgo colectivo es donde no existe la voluntariedad de asumir el riesgo, y el riesgo no colectivo es donde sí existe esa voluntariedad de asumir dicho riesgo, y en este caso son las minorías. Otro aspecto que se toma en cuenta es lo temporal. Si es un riesgo episódico y que requiere una respuesta inmediata, como por ejemplo los incendios, el escape de sustancias químicas y los riesgos a mediano plazo. También se considera lo socioeconómico y lo medioambiental, el riesgo que puede existir en el entorno natural y el riesgo también que corre la sociedad. Los tipos de riesgos naturales los podemos encontrar en los sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, ciclones, inundaciones, incendios forestales, sequías y desprendimientos. Todos estos son los que vuelven a la sociedad vulnerable. Y otros, como la erosión, los minerales reactivos, la radiación natural, no generan de forma directa daños excepcionales. El riesgo natural está clasificado en dos partes. Primero, el geológico o geomorfológico, y en el cual podemos encontrar, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que es la manifestación en superficie de la energía interna de la Tierra, es decir, en el núcleo, donde la temperatura llega hasta los 5000 grados centígrados. Hay que tomar en consideración que algunas erupciones son mucho más violentas que otras. Por ejemplo, en 1800, en el Monte Santa Elena en Estados Unidos, fue una erupción bastante fuerte, y en 1823 en el volcán Kilauea en Hawái fue una erupción no tan radical como el primero mencionado. Esto como antecedente. Dentro de los tipos de erupciones volcánicas, bueno, tenemos las hawaianas, las estrombolianas, las vulcánicas, las plinianas y las peleanas en las Filipinas. Cada una de ellas conservando un grado de complejidad, es decir, no son iguales. En esa misma clasificación encontramos a los sismos, que junto con las inundaciones son los peores desastres. ¿Por qué? Porque generan muertes, heridos y pérdidas económicas. El antecedente que se tiene en el siglo XX, se suscitaron 1100 sismos, ocasionando la muerte de 1.5 millones. Para el siglo XXI, o el tiempo que llevamos, el sismo de Japón en el 2011 dejó un saldo de muertes de 23,000 y el de Haití 200,000. ¿Qué medidas se utilizan para su detección? En América se utiliza la escala de Richter desde 1935, donde su grado más leve va desde los 3.3 a los 4, y el más severo de los 6 a los 6.5 en grado 9. Ya en Europa se utiliza la simbología MSK, tomando en consideración los efectos percibidos por personas, efectos sobre objetos y entorno, y daños a la construcción. En su clasificación, el grado 1 es no percibido y el grado máximo es el cambio total del paisaje. ¿Qué medios se utilizan para su detección? Bueno, las fallas activas, pequeños sismos que preceden a los grandes,
y premonitores biológicos como los gallos, los perros, los gatos. ¿Qué medio de protección podemos encontrar ante un siniestro de tal magnitud? Protección Civil es el encargado, de hacer la tarea menos pesada para la sociedad en cuestión de informar, alertar y evacuar a la población. En esa misma clasificación también el deslizamiento de laderas, que son procesos gravitacionales que conllevan movimiento de roca o suelo, ayudado por sismos fuertes y precipitaciones, y que a su vez desencadenan desprendimiento, deslizamiento y corrientes de rubios. Todos estos siniestros corresponden a, repito, a lo geológico y lo geomorfológico. Pasando a la siguiente clasificación, que es la hidrometeorológica, encontramos, por ejemplo, a las sequías, que está basado en disposiciones de agua dulce por debajo de su nivel. En sus tipos podemos encontrar meteorológica e hidrológica. La primera es la disminución de precipitaciones por debajo de la media, y la segunda, precipitaciones inferiores en los caudales. Esto pasa a afectar tanto al entorno rural como al entorno urbano. Así también tenemos a los tornados, que es una columna de aire con forma de cono invertido que gira a gran velocidad desde su formación nubosa hasta la tierra, llegando a alcanzar hasta los 500 km por hora. Tiene una apariencia gris con blanco. ¿Y esto a qué se debe? Al encuentro de aire frío y otro caliente, especialmente en las latitudes intermedias, es decir, entre el polar y el tropical. ¿Qué escala se utiliza para determinar la intensidad de los tornados? Se utiliza la escala Fujita desde 1971, bajo la simbología de F0, donde es un daño leve y que va de los 105 a los 137 km por hora, y que corresponde al 53.3% de los tornados que se dan en el mundo. Y la EF5, que es mayor a los 322 km por hora, ocasionando un daño severo y que se presenta en el mundo solo en un pequeñísimo porcentaje, 0.01%. El país más afectado por este siniestro es Estados Unidos, especialmente en los estados de Texas, Arkansas y Oklahoma. Pasamos a los huracanes, que en cuestión de siniestros es el más espectacular relacionado con el viento. Se forman los océanos tropicales con un centro de baja presión y requieren una temperatura superior a los 27 grados centígrados, ubicados entre los 5 a los 15 grados latitud de Ecuador. ¿Cómo se contrarrestan? Bueno, se disipan en tierra o al encontrar aguas más frías. ¿Qué afectaciones generan? Bueno, intensas lluvias y olas que penetran y azotan las áreas costeras. ¿Qué escala se utiliza para definir la gravedad de dicho fenómeno? Bueno, se utiliza la escala Simpson-Zafir, donde el mínimo va de los 18 a los 152 km por hora, y como por ejemplo tenemos al huracán Iván, y el catastrófico, que es mayor a los 250 km por hora, y su ejemplo de ese daño tan severo, por ejemplo está el huracán Mitch. ¿De qué manera lo detectan? Pueden ser los barcos, boyas, los observatorios, los satélites, los aviones, radares, y arrojan un pronóstico de 72 horas. Lo ideal sería que lo dieran en 12 horas. Los lugares donde se presenta con mayor frecuencia el huracán es en el Mar Caribe, Golfo de México, Cuenca del Pacífico y la Cuenca Australiana. Por último pasamos al incendio forestal. Este puede ser provocado o natural y consumen grandes cantidades de terreno. Ahora, ¿de qué manera el humano le puede hacer frente a estos riesgos naturales? Bajo el método de la prevención, y que le corresponde a la protección civil, en un esquema de 3 pasos. Primero, la planificación, es decir, elaborar un plan de emergencia cuando se materialice el riesgo, para posteriormente intervenir, es decir, la actuación de los cuerpos de emergencia durante el riesgo,
Y por último, la rehabilitación, que es la valoración de daños y el restablecimiento a la normalidad después de dicho siniestro. ¿Qué tarea tiene que hacer Protección Civil? Conocer los elementos vulnerables de un entorno, ya sea rural o urbano, como por ejemplo en un incendio, tener puntos de agua, así también como cortafuegos, y en las inundaciones, puedes dar una corrección a las características de los puntos fluviales. Un ejemplo claro de lo que ha hecho la sociedad para sobreponerse a los riesgos naturales, después del 19 de septiembre de 1985, el cual fue un terremoto devastador en la Ciudad de México, a partir de ahí se creó una cultura de protección civil que no solo incluye simulacros de actuación sobre movimiento de la tierra, sino también con inundaciones y huracanes.